el problema 1 nos dice lo siguiente. En la figura 1, determinar la medida del ángulo OEQ, o sea, este ángulo, si el arco MN es igual a 80 grados. También nos dice que MQ es igual a QN y O es el centro de esta semicircunferencia que nos han brindado. Lo primero que debemos hacer es completar la circunferencia, completarla para poder trazar rectas auxiliares que nos van a ayudar a resolver el problema. Las rectas que se van a prolongar serán desde el punto M hasta el punto O, hasta este punto, esta recta, y luego se prolongará esta recta del punto O hasta un punto C, hasta aquí, hasta este punto C es que se prolongará esta recta. También se ha prolongado la recta desde Q hasta O y también la recta desde N, el punto N, hasta este otro punto C. Estas son las rectas que se han prolongado. Y este es el ángulo que se anda buscando, el ángulo que lo vamos a denominar ángulo X, que es OEQ, es el ángulo que vamos a encontrar. Luego de haber trazado todas las rectas, vamos a utilizar la siguiente propiedad, la cual dice que si tenemos una circunferencia y un diámetro en ella, que a partir de ese diámetro se forman rectas que formarán un triángulo con ese diámetro, entonces ese triángulo que se forma a partir de ese diámetro será un triángulo rectángulo. Como podemos observar en esta circunferencia, nuestro diámetro es el diámetro MC. Entonces se forman las rectas de dicho diámetro, esta recta MC y esta recta NM. Entonces observamos que tenemos un triángulo. Entonces, como esta recta, que es el diámetro, corresponde a este triángulo, decimos que este triángulo es un triángulo rectángulo. Va a ser un triángulo rectángulo. Aquí se va a formar un triángulo que será de 90 grados. Un triángulo de 90 grados. Ahora que sabemos que este ángulo vale 90, observaremos el siguiente cuadrilátero, el cual es ME O Q. Este cuadrilátero que se ha formado. Este cuadrilátero debemos probar que es inscriptible, ya que si probamos que esto es inscriptible, entonces la suma de estos dos ángulos, bueno, el valor de este ángulo será igual a este otro ángulo que está aquí en el punto Q. Este ángulo, bueno, no quedó muy bien, pero se entiende más o menos. Entonces, ese ángulo será igual que este ángulo. Para decir que este ángulo es igual a este ángulo, ocuparemos la propiedad de un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, el cual nos dice que si tenemos un cuadrilátero, supongamos este cuadrilátero, y trazamos las diagonales en este cuadrilátero, estas son las diagonales, entonces los ángulos que se forman a partir de los lados opuestos de este cuadrilátero son congruentes. Estos son los lados opuestos. Entonces, si estos ángulos son iguales, entonces son congruentes.
Y con seguridad podremos decir que este cuadrilátero es inscriptible. Esta propiedad es la que ocuparemos en el cuadrilátero M, E o Q. Aquí se observa el cuadrilátero M, E o Q y las diagonales, como se puede observar, son MO y QE. Entonces, el valor del ángulo en el punto E, en este punto, este ángulo vale 40 grados. Para probar que es un cuadrilátero inscriptible, entonces este otro ángulo que se encuentra en este punto O también debe valer 40 grados. Y si probamos esto, si este ángulo llega a valer 40 grados, entonces con seguridad diremos que es un cuadrilátero inscriptible. Según el enunciado, MN mide 80 grados. Significa que el ángulo central que subtiende este arco MN es el ángulo que está en el punto O. Para observarlo mejor, se ha prolongado la recta ON, ya que MO ya ha sido prolongada. Entonces, aquí se observa, este es el arco MN, entonces el ángulo que mide 80 grados es el que está en el punto O, o sea, este ángulo es el que mide 80 grados. Ahora nos enfocamos en el triángulo MCN, ya que necesitamos conocer el valor de este ángulo C, y para ello vamos a aplicar la propiedad de ángulo inscrito. Bueno, como el enunciado nos dice que MQ es igual a QN, entonces podemos determinar que Q es el punto medio de este segmento MN. También nos dice que O es la mitad de AB, es el punto medio de AB, de este diámetro AB. O es el punto medio, ya que O está uniendo los puntos medios de dos triángulos por el teorema de la base media. Diremos que los triángulos M, C, N es semejante con el triángulo M o Q, o sea, este M o Q. Estos triángulos son semejantes, por lo tanto, el ángulo que está en este punto C será correspondiente con el ángulo que está en este punto O, o sea, solo este ángulo. Aquí dibujaré solamente este ángulo. Será igual que este porque es correspondiente. Al repintar estos dos triángulos de color verde, se puede observar que QO es paralela con NC por todas las propiedades que se vieron anteriormente. Entonces, si se quiere conocer el ángulo, este ángulo que se quiere conocer, porque se quiere igualar a este, o bueno, se quiere saber si es igual que este, entonces si se quiere conocer este ángulo, se debe conocer primero este ángulo que se encuentra en el punto C. Según la propiedad de ángulo inscrito, tenemos una circunferencia y tenemos dos rectas secantes hacia esta circunferencia, las cuales son MC y CN. Entonces, estas secantes forman un ángulo en el punto C, que es este, al cual lo llamaremos alfa. Y además contamos con el ángulo del centro de la circunferencia, que es este. Este ángulo es el ángulo que se encuentra en el punto O, que subtiende el arco NM, el arco que nos han dado, el cual vale 80. Entonces, ese ángulo que parte del centro
y tiene el mismo arco, será el doble de alfa. O sea que este ángulo, todo este ángulo, debe ser el doble de este alfa. Y al medir todo este ángulo 80 grados, que es el que nos da el enunciado, al medir 80 grados, entonces solamente vamos a dividir 80 entre 2, que es igual a 40. Por lo tanto, este ángulo alfa vendría a valer 40 grados. Y como dijimos al principio que estos dos triángulos son semejantes, entonces este ángulo que acabamos de encontrar es correspondiente con este otro ángulo. Y como este vale 40 grados, no le queda más a este que valer también 40 grados, por ser un ángulo correspondiente. Se puede observar eso. Es un ángulo correspondiente, por lo tanto, este mide 40 grados. Y como lo andábamos buscando, necesitábamos comprobar que este ángulo medía lo mismo que este, acabamos de hacerlo. Este ángulo mide 40 y este también mide 40, quiere decir que los lados opuestos de las diagonales son congruentes. Entonces, con seguridad podemos afirmar que este cuadrilátero es un cuadrilátero inscriptible. Como ya se dijo que CN es paralela con OQ y este ángulo mide 90 grados, por lo tanto, este ángulo Q también medirá 90 grados por ser correspondiente con este ángulo. Verificamos de este lado que el ángulo MQO es un ángulo de 90 grados. Entonces este otro también vale 90 grados. Lo podemos verificar sustituyendo. Tenemos MQO más NQO es igual a 180, un ángulo suplementario. Bueno, como ya conocemos el valor de MQO, que es 90, lo sustituimos, más NQO igualamos a 180. El 90 lo pasamos a restar, entonces verificamos que NQO es igual a 90 grados. Este ángulo es 90 grados. Como ya verificamos que este cuadrilátero MEOQ es inscriptible, entonces este ángulo exterior será igual a todo este ángulo interior. Y como ya encontramos el valor de este ángulo exterior, que es 90 grados, entonces todo este ángulo también vale 90 grados. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir para encontrar el valor de OQ, que es X, el que andamos buscando. Entonces decimos que NQO es igual a OEM. Lo igualamos a 90 porque los dos valen 90. Ahora bien, vamos a encontrar el valor de este ángulo. Para ello vamos a decir que QEM más OEQ es igual a NQO. Conocemos el valor de QEM, que al principio nos lo daban, que vale 40 grados. Conocemos ese valor, entonces lo sustituimos en esta ecuación. Más OEQ igual a 90, debe ser 90. Ahora solo pasamos el 40 al otro lado a restar al 90, nos queda que el valor de OEQ es 50 grados. Aquí podemos comprobar que esa es la respuesta que andamos buscando. Por lo tanto, encontramos el valor de este ángulo OEQ.
A continuación resolveremos el problema número 2, el cual dice que en la figura 2, en esta figura, A, B y AC son diámetros de estas semicircunferencias. Entonces nos piden que determinemos AE si FP es igual a 2 y PB es igual a 3. Entonces vamos a completar esta circunferencia, la vamos a completar toda y vamos a trazar rectas auxiliares que nos ayuden a conocer mejor el planteamiento de esta figura. Vamos a trazar una recta desde CV y CP para ver cómo nos queda el planteamiento. Ya que se ha trazado toda la circunferencia y también las rectas que dijimos que íbamos a trazar, esta CP y CB, ahora verificamos una propiedad de los diámetros en una circunferencia, el cual dice que si tenemos el diámetro, en este caso AB es nuestro diámetro, y se forma un triángulo a partir de este diámetro, podemos verificar que sí se forma un triángulo que es ACB. A partir de este diámetro se forma este triángulo. Entonces, este triángulo por esta propiedad vendría a ser un triángulo rectángulo, recto en este punto, el cual es el punto C. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Y también podemos verificar que AC también es el diámetro de otra circunferencia, la otra circunferencia que teníamos. AC es el diámetro. Entonces, a partir de este diámetro también se forma un triángulo, el cual es APC. APC se forma a partir de este diámetro, entonces también será un triángulo rectángulo, recto en este punto que es el punto P. Entonces, a partir de esta propiedad, tanto este ángulo como este van a medir 90 grados. Este ángulo mide 90 grados. Por lo tanto, este otro ángulo también medirá 90 grados, porque son ángulos suplementarios. Miden 180 entre los dos. Y si este mide 90, no le queda más a este que medir 90. Ahora vemos el ángulo ACB, que en este punto C mide 90 grados. Y el ángulo AEP también mide 90 grados. Estos dos, este mide 90 y este mide 90. Por lo tanto, vemos que las rectas CB y EP, estas dos rectas, van a ser rectas paralelas. Aquí podemos observar, CB es paralela con EP porque tienen ángulos que miden 90 grados. De igual forma, si observamos el triángulo APC, APC, en este punto de P vemos que mide 90 grados. Y el triángulo AFE, en este punto F, también vemos que mide 90 grados. Entonces, estos dos triángulos, vemos que las rectas CP y EF también van a ser rectas paralelas. Esta con esta vendrían a ser paralelas, al igual que esta con esta y esta con esta vendrían a ser paralelas. Al ser CP paralela con EF, utilizaremos el siguiente teorema, que es el teorema de Tales.
el cual nos dice que si tenemos un triángulo, en este caso tenemos el triángulo ACP y tenemos un segmento que es paralelo a cualquiera de los lados sin importar la altura, en este caso de este triángulo tenemos un segmento que es paralelo, el cual es F. Entonces, se cumple en nuestro caso al observar bueno, vamos a sacar este triángulo para observarlo de mejor forma. Tenemos el triángulo de esta forma. Entonces, tenemos EF que es paralelo con PC. Por lo tanto, el teorema de Tales nos dice que dividimos este segmento entre este otro segmento y lo igualamos a este segmento entre este segmento. Si hacemos este planteamiento, nos queda de la siguiente forma. AE entre CE es igual a AF entre FP. ¿Ve? Aquí vemos. Tenemos este planteamiento. Entonces, decimos que AE entre CE es igual a AF y como ya conocemos el valor de PF, porque el enunciado nos da el valor de PF que es 2, solo lo vamos a sustituir y nos quedará nuestra primera ecuación, la cual vamos a utilizar más adelante. Ahora observamos el triángulo ACB y como ya dijimos que CB es paralelo con el segmento EP, entonces volveremos a ocupar el teorema de Tales. Hemos sacado el triángulo para observarlo de mejor forma y vamos a hacer el siguiente planteamiento. Vamos a decir que AE entre CE es igual a P entre PB. Por lo tanto, tenemos que AE entre CE es igual a AP entre, ya tenemos el valor de PB que es 2 y así nos quedará nuestra segunda ecuación. Al comparar las dos ecuaciones que tuvimos, tanto la primera como la segunda, podemos observar lo siguiente, que en estas dos ecuaciones tenemos a AE entre CE en común. ¿Ve? En las dos ecuaciones tenemos AE entre CE. Por lo tanto, podemos sustituir el valor de AE entre CE por estos valores. Entonces, vamos a igualar AP entre 3 es igual a AF entre 2. AP lo podemos evaluar de la forma de que encontremos más rápido los valores. Por ejemplo, AP podríamos decir que es AF más FP entre 3. Todo esto igual a AF entre 2. AF más el valor de FP es 2. Entonces, AF más 2 entre 3 es igual a AF entre 2. Como podemos observar, tenemos una ecuación con una sola variable, la cual es AF. Esto nos ayudará a conocerlo porque si observamos el triángulo AFE, este triángulo AFE es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el segmento AE que nos pide encontrar el enunciado vendría a ser la hipotenusa de este triángulo. Por lo tanto, primero necesitamos conocer el valor de AF para ir planteando y
encontrar la hipotenusa, que es este lado que nos pide el enunciado. Como podemos observar, tenemos una ecuación con una sola variable, la cual es AF. Esto nos ayudará a conocerlo porque si observamos el triángulo AFE, este triángulo AFE es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el segmento AE que nos pide encontrar el enunciado vendría a ser la hipotenusa de este triángulo. Por lo tanto, primero necesitamos conocer el valor de AF para ir planteando y encontrar la hipotenusa, que es este lado que nos pide el enunciado. Para ello, plantearemos la siguiente ecuación. AF más 2 entre 3 es igual a AF entre 2. Ahora, cada término que está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando. Tenemos 3AF igual a 2 por 2 más AF. 3AF es igual a 2 por 2, 4 más 2 por AF, 2AF. Ahora pasamos el 2 a restar en el siguiente lado. Entonces tenemos 3AF menos 2AF es igual a 4. 3 menos 2 solo queda AF es igual a 4. Ya tenemos el valor de AF, solo nos falta encontrar el valor de EF. Para ello vamos a observar dos triángulos que los he repintado con color amarillo y con color azul. El triángulo AFE y el triángulo EFP vemos que tienen ángulos en común, ya que este ángulo es de 90 grados, por lo tanto es un ángulo suplementario con este otro ángulo. Si es ángulo suplementario, entonces este también valdría 90 grados. Por lo tanto, estos dos triángulos tienen dos ángulos en común. Tienen el ángulo alfa, cada uno alfa, y el ángulo de 90 grados. Entonces, como son dos ángulos en común, tanto alfa como 90 grados, según el criterio ángulo-ángulo, estos dos triángulos son semejantes. Por tanto, sus segmentos correspondientes son proporcionales. Entonces, planteamos una proporcionalidad con el segmento EF. Como ya conocemos los valores de los segmentos AF, que es 4, y FP, el cual nos da el enunciado que dice que es 2, entonces buscamos el valor de EF, por lo cual vamos a plantear la siguiente proporcionalidad. Decimos que EF entre FP es igual a FA entre FE. Ahora decimos que EF entre FP es 2, entonces lo sustituimos por 2. Es igual a FA es 4, lo sustituimos por 4 entre EF. Ahora pasamos a multiplicar. EF está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar, y el 2 está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Nos queda EF por EF igual a 4 por 2. EF al cuadrado es igual a 4 por 2, 8. Sacamos raíz cuadrada a EF, pasamos la raíz cuadrada al otro lado, nos queda que el valor de EF es igual a raíz cuadrada de 8. Ahora que ya conocemos los valores de los segmentos EF y AF,
encontraremos este segmento que nos pide el enunciado, el cual es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Para ello utilizaremos el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a decir que AF al cuadrado más EF al cuadrado es igual a AE elevado al cuadrado. AF vale 4, entonces lo sustituimos. 4 al cuadrado más EF, que es raíz de 8, la sustituimos. Igual a AE elevado al cuadrado. Entonces, eliminamos esta raíz, se elimina con el 2, nos quedaría solamente 10. 4 al cuadrado es 16, más 8 igual a AE elevado al cuadrado. 16 más 8 es 24 igual a AE elevado al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada de AE, lo pasamos al otro lado, entonces raíz cuadrada de 24 es igual a AE. Si descomponemos este 24 en sus factores primos, tenemos raíz cuadrada de 24 igual a AE. Los factores primos sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2 por 3 es igual a AE. Por lo tanto, quedaría 2 raíz de 6 es igual a AE. Y esta sería la respuesta que andábamos buscando del segmento. 2 raíz de 6 es el valor de este segmento. Aquí, este segmento vale 2 raíz de 6. Y esta es la respuesta. La resolución de estos problemas fue presentado por Iris Guadalupe Reyes Esteves, estudiante de la licenciatura en la enseñanza de la matemática, correspondiente a la asignatura Geometría Euclidea 1 de la Universidad de El Salvador, esperando que pueda servir para nuestro aprendizaje.